Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 129. La lectura de hoy se encuentra en Génesis, capítulo 41, versículos 1 al 14. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río, y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano, y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: Me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó en la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche. Cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños, y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos lo interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto, y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. El capítulo 40 está separado por 2 años con el capítulo 41. Los sueños del copero y del panadero habían quedado atrás. Ya José era un hombre con 30 años de edad. Sí, habían pasado 13 años de aquel momento en que sus hermanos lo habían vendido como esclavo, y ahora era el muchacho de 30 años esclavo, preso y olvidado, pero no de Dios. Ahora, el que tiene el sueño es Faraón. Creo que no hace falta recordar que Dios usaba muchas veces los sueños para comunicar algo importante a las personas. De hecho, aún faltaban un poco más de 400 años para que se comenzara a escribir la Biblia, la palabra de Dios. Por eso era un método muy usado. Dios ponía en la mente de la persona, y ésta veía recreado en su sueño lo que él quería comunicar. Había pasado cuando José tenía 17 años y tuvo esos 2 sueños. También había pasado con el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Ahora le llegaba el turno a Faraón, y como me gusta decir, el hombre más poderoso del mundo en ese momento. Siempre Dios se comunicaba usando elementos que eran importantes para la persona que soñaba. El hecho de que Faraón estaba junto al río en su sueño no era una casualidad. El mismo Faraón era considerado la encarnación de un dios, el dios Sol, Ra. El río Nilo, que bañaba la tierra de Egipto y se extendía a lo largo de él, era una pieza fundamental, el que daba vida a esas tierras. Por eso también se lo consideraba una deidad. Era comprensible en su sueño que del río salieran 7 vacas gordas, pues el río daba la vitalidad que se necesitaba para la vida. Pero qué problema era poder entender que de ese mismo río salían 7 vacas totalmente enjuta de carnes, es decir, que su piel estaba pegada a los huesos, con un aspecto aterrador.
En ese momento, la mente del soñador habrá empezado a experimentar la confusión que fue en aumento al ver que esas 7 vacas esqueléticas se comían a las gordas y seguían tan delgadas como antes. Por eso se despertó. Muchas imágenes se habrían mezclado en su mente, pero podría haber sido por la dura tarea que le toca todos los días a una persona tan importante como él. Entonces se volvió a dormir. Ahí Dios utilizó el otro recurso fundamental para Egipto. En el primer sueño había sido el río sagrado y la ganadería. Ahora sería la agricultura. Sueña con una caña y que de ella salen 7 espigas llenas y hermosas. Es interesante cómo Dios lo lleva a considerar y contar el número de espigas, dando en el sueño datos muy exactos y seguros. Y después, de la misma caña, salen otras 7 espigas pero menudas, abatidas y marchitas. Estas últimas devoran a las primeras. Y ahí se volvió a despertar, pues ya su mente no podía pensar en una simple pesadilla. Posiblemente haya pensado en que sus dioses le intentaban decir algo. No lo sabemos, pero su espíritu estaba agitado. Por eso hizo llamar a los magos de Egipto y a todos los sabios para que le dijesen qué significaban los sueños, pero ninguno pudo darle una respuesta. Entró en la escena el jefe de los coperos y reconoció su error durante 2 años. Le hizo referencia sobre lo que había pasado en la cárcel unos 730 días antes. Le habló sobre el joven hebreo, siervo del jefe de la guardia que le había interpretado el sueño a ambos, y las cosas habían pasado exactamente como dijo. Rápidamente, Faraón mandó a traerlo a su presencia. Había pasado 2 años. No sabemos si José seguía pensando en el copero y rogando a Dios que le haga acordar de lo que había pasado en la cárcel. Pero aquí podemos apreciar una enseñanza maravillosa. Qué importante es sembrar continuamente. ¿Alguna vez sembraste una semilla? En la escuela primaria se suele hacer un germinador. Desde el momento en que se ponen las semillas en el frasco, todos los días se mira para ver qué pasa. ¿Y parece tardar tanto? Hay semillas que tardan años en dar fruto. Existen plantas que tardan décadas en dar su flor. La naturaleza, creación de Dios, nos da el ejemplo de la importancia de siempre sembrar. José sembró con el ejemplo en aquella cárcel y, como vimos anteriormente, mostrando su interés por el prójimo, como Cristo nos enseñó. Ese acto de aquella mañana, en una celda escondida, en una cárcel de un rincón de Egipto, iba a abrir las puertas hacia el poder oír la voz de Dios que salvaría la vida a millones de personas que podrían morir de hambre. Como hijos de Dios, debemos aprovechar cada poder sembrar de Dios en todo momento. No perder el tiempo en vanas discusiones políticas, religiosas. No me refiero a enseñanzas bíblicas, esas son espirituales, no religiosas, etc. Sino que mientras podemos tener una conexión de socialización con otras personas, aprovechar ese momento para hacer como hemos visto, interesarnos de verdad en el otro. Primero oír, y mientras oímos buscar la guía de Dios, para que Él ilumine nuestras mentes, para que salgan de nuestro corazón guiado por Dios el consejo que abra las puertas del socorro divino al alma necesitada de Él. En aquella celda había 2 hombres acusados de delincuencia, necesitados por saber la verdad, y José fue el instrumento de Dios dispuesto y comunicar a cada uno de ellos. Uno de esos ahora estaba 2 años después diciendo que José podría ser la persona indicada. Dios nos da un tiempo hermoso para sembrar. Consigna del día de hoy: ora al Señor
y pídele que ponga en tu corazón quién de tus contactos necesita de Él ahora mismo. Luego haz como José hizo en aquella celda. Oremos. Querido Padre Dios, gracias por el ejemplo de José. Ayúdame a poder cada día sembrar. Tú has puesto en mis manos tantas semillas y yo muchas veces me las guardo para mí. Deseo que tú me utilices como lo hiciste con José para tu gloria. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.